El restaurante Casa Azul se alzaba majestuoso en una de las esquinas más elegantes de Polanco, con sus paredes coloniales restauradas y sus ventanales que miraban hacia el Parque Lincoln. Era martes 15 de octubre y la Ciudad de México respiraba ese aire peculiar del otoño, cuando las lluvias han cesado pero el frío del invierno aún no llega. Las jacarandas habían perdido sus flores moradas y las hojas de los fresnos comenzaban a tornarse doradas. Me llamo Elena Mendoza Villanueva, tengo 38 años y hasta esa noche, mi vida era lo que cualquier mujer de mi círculo social consideraría perfecta. Dirigía una de las galerías de arte más prestigiosas de Roma Norte. Representaba a artistas emergentes que luego se volvían sensación en Miami y Nueva York, y estaba casada con Ricardo Salinas Bermúdez, uno de los abogados corporativos más exitosos de la ciudad. Llegué al restaurante a las 8 en punto. Como siempre, la puntualidad era una de mis obsesiones, heredada de mi padre, un militar retirado que ahora cultivaba orquídeas en Coyoacán. Mi vestido negro de Pineda Cobalín susurraba mientras caminaba, y los tacones italianos que Ricardo me había regalado en nuestro último aniversario resonaban contra el piso de Talavera poblana. Buenas noches, señora Salinas, me saludó Mauricio, el gerente del restaurante, usando mi apellido de casada aunque sabía que profesionalmente mantenía mi nombre de soltera. Su mesa está lista. El señor Salinas llamó para avisar que llegará unos minutos tarde. Por supuesto que llegaría tarde. En los últimos 6 meses, Ricardo siempre llegaba tarde. La mesa era la misma de siempre, la del rincón junto al ventanal, con vista al pequeño jardín interior donde una fuente de cantera rosa murmuraba suavemente. Me senté y pedí mi agua de Jamaica con chía mientras esperaba. El restaurante estaba moderadamente lleno. Las conversaciones en las otras mesas creaban un murmullo reconfortante, mezclado con el sonido ocasional de las risas y el tintineo de las copas. Observé mi reflejo en el ventanal. El maquillaje estaba perfecto. Había pasado por el salón esa tarde, pero había algo en mis ojos que no podía disimular con rímel o delineador. Era cansancio, o tal vez algo más profundo. La sospecha es como una polilla que carcome lentamente la tela de la confianza, y yo había estado sintiendo sus mordiscos durante meses. Ricardo apareció a las 8:23. Lo vi antes de que entrara al restaurante, guardando su celular apresuradamente en el bolsillo del saco, alisándose el cabello que el viento había despeinado. Seguía siendo guapo a sus 41 años, alto, con esa complexión atlética mantenida por las mañanas en el Club Deportivo Chapultepec, el cabello negro con toques de gris que le daban un aire distinguido, y esos ojos color miel que me habían enamorado en la universidad. Perdón, mi amor, dijo al llegar a la mesa, inclinándose para besarme en la mejilla. Su colonia, Terre de Hermese, no lograba ocultar completamente otro aroma, un perfume dulce, floral, definitivamente femenino. El tráfico en periférico estaba imposible. Un tráiler volcado a la altura de San Jerónimo. Mentira, yo había revisado Waze antes de salir y no había ningún accidente reportado. No te preocupes, respondí con esa sonrisa automática que había perfeccionado en años decenas de negocios. Ya pedí tu whisky, Macallan. 2 cielos, como te gusta. Conoces mis gustos mejor que yo mismo, dijo, pero sus ojos ya estaban revisando el celular que había puesto sobre la mesa. Boca abajo, don Carlos, el mesero que nos había atendido durante años, se acercó con una sonrisa paternal. Era un hombre de unos 60 años, con ese porte digno de los meseros de la vieja escuela, de los que conocen a cada cliente por nombre y recuerdan sus platillos favoritos. Señora Elena, señor Ricardo, qué gusto verlos en su aniversario. 10 años, ¿verdad? Así es, don Carlos, confirmé. Una década. El tiempo vuela cuando se está con la persona correcta, añadió don Carlos con genuino afecto,
lo de siempre para empezar, los tacos de canasta de cochinita para compartir. Ricardo asintió distraídamente. Su teléfono había vibrado y lo volteó discretamente para ver la notificación. ¿Trabajo?, pregunté, aunque sabía que no era trabajo. El despacho Salinas, Moreno y Asociados no mandaba mensajes con emojis de corazón. Un cliente en Hong Kong, respondió guardando el teléfono. La diferencia de horario es un fastidio. Hong Kong, la semana pasada había sido Dubái. El mes anterior, São Paulo. Siempre había una ciudad lejana que justificara los mensajes a deshoras. ¿Cómo estuvo la inauguración de la exposición de remedios?, preguntó, intentando cambiar el tema. Exitosa. Vendimos 3 piezas en la primera hora. Mariana Rodríguez compró el óleo grande para su casa de Valle de Bravo. Excelente. Siempre has tenido ojo para el talento. La conversación fluía como un río que ha perdido su fuerza, superficial, predecible, sin la pasión que solía caracterizar nuestras cenas. Hablamos del nuevo proyecto inmobiliario en Santa Fe donde Ricardo asesoraba legalmente, de la boda de mi prima en Guadalajara el próximo mes, del viaje a Nueva York que habíamos pospuesto 3 veces. ¿Recuerdas nuestra primera cita aquí?, intenté, buscando algo de la chispa antigua. Ricardo sonrió, y por un momento vi al hombre del que me había enamorado. Pediste 3 platos principales porque no podías decidirte entre el mole negro, los chiles en nogada y el pescado a la veracruzana. Don Carlos tuvo que traer una mesa auxiliar para todos los platos, y tú te comiste la mitad de todo para que no me sintiera mal, añadí. Terminé con el estómago destrozado, pero valió la pena. Esa noche supe que me casaría contigo. ¿En serio? Nunca me lo habías dicho. Había algo en la forma en que disfrutabas la comida, sin pretensiones, sin esa falsa modestia de las mujeres que fingen comer poco. Eras genuina, real. El uso del pasado no pasó desapercibido. Eras, no eres. Los entrantes llegaron y comimos en un silencio que se disfrazaba de contemplación gastronómica. El restaurante se había llenado más. Reconocí a varios conocidos, los Fernández del Lago en una mesa cerca del bar, celebrando algo con champagne. La licenciada Morales del banco, cenando con quien parecía ser un cliente importante. Y en una esquina discreta, casi oculta por una columna, la señora Márquez, nuestra vecina del edificio, conocida por ser los ojos y oídos de todo Polanco. Fue después del plato principal. Ricardo había pedido el filete de res en salsa de chile morita, yo el pescado del día con verduras al grill cuando decidí arriesgarme. Ricardo, ¿hay algo que quieras decirme? Se tensó visiblemente, su tenedor deteniéndose a medio camino. ¿A qué te refieres? Has estado distante, llegas tarde, sales temprano. Los fines de semana siempre hay algo urgente en el despacho. Si hay algún problema, podemos hablarlo. No hay ningún problema, Elena, es solo trabajo. Ya sabes cómo es el último trimestre del año. Todos quieren cerrar contratos antes de las fiestas. ¿Es solo trabajo? ¿Estás seguro? Sus ojos se endurecieron. Esa mirada de abogado cuando está a punto de objetar en un juicio. ¿Qué insinúas? No insinúo nada. Pregunto, ¿hay diferencia? Estás paranoica, como cuando pensaste que mi secretaria estaba coqueteando conmigo. Tu secretaria sí estaba coqueteando contigo, por eso la despediste. ¿Recuerdas? La despedí porque era incompetente. Ricardo, por favor, no insultes mi inteligencia. El ambiente se había vuelto denso entre nosotros. Don Carlos, con esa intuición de los buenos meseros, mantuvo su distancia. ¿Quieres arruinar nuestro aniversario con celos infundados?, atacó Ricardo. Quiero salvar nuestro matrimonio con honestidad, respondí. Fue entonces cuando pedí la carta de postres, más para romper la tensión que por hambre. Don Carlos se acercó con su característica amabilidad, trayendo la carta envuelta en una servilleta de tela bordada con hilo de oro, de esas que el restaurante solo usaba en ocasiones especiales. Para los señores,
nuestro menú especial de postres de temporada. El chef recomienda el pastel de elote con helado de vainilla de Papantla. Tomé la servilleta para limpiarme las manos, un gesto automático, sin pensar. Al desdoblarla, algo cayó sobre mi regazo con un suave susurro. Era una fotografía, a color, nítida, devastadora. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como dejaba de latir por un segundo eterno antes de regresar con golpes violentos que resonaban en mis oídos. En la imagen, Ricardo abrazaba a una mujer rubia en nuestra sala, frente al cuadro de Remedios Varo que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Oaxaca, esa pintura de la creación de las aves que me había costado la mitad de mis ahorros, pero que Ricardo había insistido en comprar porque sería el comienzo de nuestra colección. La mujer era joven, tendría unos 28 o 29 años, con ese tipo de belleza que no necesita esfuerzo, piel de porcelana, cabello rubio natural que caía en ondas perfectas, un cuerpo que el pilates y la genética habían esculpido a la perfección. Llevaba puesta mi bata de seda, la que Ricardo me había traído de París el año pasado, esa bata color perla que costó más de lo que muchas personas ganan en un mes. Sus manos estaban entrelazadas alrededor del cuello de mi esposo, y él la miraba, Dios, como la miraba con esa expresión de adoración que yo no había visto dirigida hacia mí en meses. Elena, ¿estás bien? Te pusiste pálida. La voz de Ricardo sonaba lejana, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Levanté la foto con manos temblorosas. Sentí más que vi como el color abandonaba su rostro, como sus ojos se abrían con el terror puro de un animal acorralado. ¿Qué es esto? Mi voz salió como un susurro roto, apenas audible sobre el murmullo del restaurante. Elena, no es lo que parece, empezó, y la cliché de la frase fue como una bofetada adicional. No es lo que parece. Mi voz subió una octava, y sentí las miradas de las otras mesas voltearse hacia nosotros como girasoles hacia el sol del escándalo. Ella está usando mi bata en nuestra casa, frente a nuestro cuadro de aniversario. Por favor, bajemos la voz. No me digas que baje la voz. Me levanté tan abruptamente que la silla cayó hacia atrás. El sonido resonó como un trueno en el elegante restaurante, y ahora sí, todas las conversaciones se detuvieron. 10 años, Ricardo, 10 malditos años. Vi a la señora Márquez cubrirse la boca con la mano, sus ojos brillando con esa mezcla de horror y deleite que caracteriza a los testigos de un escándalo ajeno. El licenciado Torres, cliente frecuente de mi galería, desviaba la mirada incómodo mientras su esposa estiraba el cuello para ver mejor. Los Fernández del Lago habían dejado de brindar, sus copas de champagne suspendidas en el aire como en una fotografía. Elena, siéntate, por favor. Hablemos como adultos civilizados. ¿Civilizados? ¿Civilizados? Reí, pero era una risa rota, histérica. ¿Fuiste civilizado cuando te acostaste con ella en nuestra cama? No fue en nuestra cama, dijo automáticamente, y luego se dio cuenta de su error. ¡Qué alivio! ¿Fue en el sofá entonces? ¿En la mesa del comedor donde cenamos con mis padres cada domingo? ¿En qué mueble de nuestra casa no me traicionaste, Ricardo? Don Carlos se había acercado, su rostro una máscara de preocupación profesional. Señores, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Sir, dije, mi voz recuperando algo de control. Puede traerme la cuenta, y una copa del mejor tequila que tengan. Lo voy a necesitar. Elena, no seas dramática. ¿Dramática? Me volví hacia él, y algo en mi expresión lo hizo retroceder. No he empezado a ser dramática, Ricardo. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome? Los comensales ya no disimulaban su interés. Varios tenían sus celulares discretamente apuntados hacia nosotros. Mañana, no habría persona en Polanco que no supiera de mí. Humillación. 6 meses, admitió finalmente, derrotado. 6 meses, 24 semanas, 180 días de mentiras, de reuniones tardías y viajes de negocios, de besos de despedida en la mañana sabiendo que por la noche estaría con ella.
6 meses en los que yo, estúpida de mí, había estado tomando ácido fólico porque finalmente había decidido que estaba lista para ser madre, para darle a Ricardo el hijo que tanto había querido. ¿Quién es?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Natalia Sánchez. Trabaja en el despacho. Natalia, la nueva asociada junior que Ricardo había contratado en abril. Harvard Law School, me había dicho con orgullo, una adquisición brillante para el equipo, la que era tan profesional y tan dedicada que se quedaba hasta tarde ayudándolo con los casos complejos. La misma que había venido a nuestra casa a la fiesta del 4 de julio y había elogiado mi decoración, mi jardín, mi vida. La trajiste a nuestra casa, no era una pregunta a nuestra fiesta, bebió nuestro vino, comió nuestra comida, y todo el tiempo. No había empezado entonces, interrumpió fue después, en agosto, solo 4 meses entonces. ¡Qué caballero! Tomé mi bolsa, un Chanel que Ricardo me había regalado en mi cumpleaños, otro regalo de culpa, ahora lo entendía y dejé la foto sobre la mesa como evidencia de su traición. ¿A dónde vas? Lejos de ti, Elena, no puedes irte así, tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? Después de 6 meses de mentiras. ¿Ahora quieres hablar? Sí, porque te amo, porque cometí un error pero te amo. No, lo corté, no te atrevas, no ensucies esa palabra. Si me amaras, no habrías necesitado a Natalia. Si me amaras, habrías hablado conmigo sobre lo que fuera que estaba mal en nuestro matrimonio. Si me amaras, no me habrías humillado así. El ballet ya había traído mi coche, un Mercedes blanco que brillaba bajo las luces del restaurante. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor a Ricardo parado en la entrada, pequeño y perdido bajo el letrero de neón de Casa Azul, con todo Polanco como testigo de su vergüenza y mi dolor. Conduje sin rumbo durante horas, las lágrimas nublando mi visión mientras navegaba por las calles de la Ciudad de México. Pasé por Reforma, donde las estatuas de los héroes nacionales me miraban impasibles desde sus pedestales. Crucé por la Roma Norte, mi barrio, pero no pude detenerme en la galería. Seguí hasta el centro histórico, donde los edificios coloniales guardaban secretos de siglos, ninguno tan doloroso como el mío en ese momento. Mi hermana Carmen me encontró 3 horas después en el estacionamiento del Parque México en La Condesa, llorando en mi coche con el aire acondicionado al máximo para combatir el sofocante calor que mi cuerpo generaba por la ansiedad. Había recibido 27 llamadas perdidas, Ricardo 15, Carmen 5, mi madre 4, y números desconocidos que seguramente eran amigos que ya se habían enterado del escándalo. Elena, mi amor, ábreme. Carmen golpeaba suavemente la ventana. Soy yo. Ya sé todo. La señora Márquez le llamó a mamá. Luego los Fernández del Lago subieron la historia a Instagram. Media ciudad ya sabe. Por supuesto, en la era de las redes sociales, mi humillación sería viral antes del amanecer. Abrí las puertas y Carmen entró, envolviéndome inmediatamente en un abrazo que olía a su perfume de gardenias y al café que siempre llevaba consigo. Mi hermana menor, 3 años menor pero infinitamente más sabia en las cosas del corazón, había predicho esto hacía meses. Te lo dije, murmuró contra mi cabello, pero no había victoria en su voz, solo tristeza. Ese cambio en él, las excusas, las llegadas tarde. Te dije que algo estaba mal, lo sé, sollocé pero no quería creerlo. Pensé que era estrés del trabajo, que era una fase, que si yo era mejor esposa. No, me cortó firmemente. No te atrevas a culparte. Él tomó la decisión de engañarte, él rompió los votos, él destruyó tu matrimonio. Carmen me estudió, con esa mirada analítica que la hacía tan buena abogada. A sus 35 años, era socia del despacho Villanueva, Asociados, especializado en derecho familiar. Había visto suficientes divorcios para reconocer los patrones. ¿Cómo te enteraste exactamente?, preguntó, sacando su celular para empezar a tomar notas. Le mostré la foto que había guardado en mi bolsa.
Carmen la estudió como evidencia en un caso. ¿Esto estaba en una servilleta del restaurante? Su ceño se frunció. Elena, esto no es casualidad. Alguien quería que te enteraras. Alguien que tuvo acceso al restaurante, que sabía que estarían ahí esta noche, que conocía su mesa habitual. No había pensado en eso. Mi mente había estado muy ocupada procesando la traición para considerar la mecánica de la revelación. ¿Quién? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Pero ahora no importa. Lo que importa es sacarte de aquí y protegerte. Vamos a mi departamento. No puedes volver a esa casa esta noche. Su departamento en La Condesa era todo lo opuesto al mío en Polanco, moderno, minimalista, sin las capas de historia y memoria que caracterizaban mi hogar con Ricardo. Las paredes blancas no tenían fotos de viajes románticos, los muebles escandinavos no guardaban recuerdos de aniversarios, la cocina industrial no había sido testigo de cenas dominicales con las familias. Carmen me preparó un té de manzanilla con un generoso chorrito de tequila, receta de la abuela para las penas del corazón, dijo, y nos sentamos en su terraza con vista a los jacarandás de la calle Ámsterdam. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, indiferentes a mi dolor. ¿Sabes qué es lo peor? Dije después del tercer tequila. Ya sinté que yo sabía. En el fondo, yo sabía. Los cambios sutiles, dejó de notar cuando me cortaba el pelo. Ya no me preguntaba sobre mi día. El sexo se volvió mecánico, rutinario. Pero preferí creer las mentiras porque la verdad era demasiado aterradora. No es tu culpa querer confiar en tu esposo. Carmen me sirvió otro tequila. Se supone que es la persona en quien más deberías poder confiar. Mi celular no paraba de sonar. Finalmente, Carmen lo tomó y empezó a revisar los mensajes. Ricardo, 47 llamadas perdidas, 23 mensajes de WhatsApp, 15 mensajes de texto. El tipo está desesperado. ¿Qué dice? Carmen empezó a leer en voz alta, imitando burlonamente la voz de Ricardo. Elena, por favor contesta. Podemos arreglar esto. Mi amor, fue un error. Natalia no significa nada. Te amo. Siempre has sido tú. No hagas algo de lo que te vas a arrepentir. Contesta el maldito teléfono. Tu hermana no tiene que meterse en esto. Este es bueno. No contestes a ningún abogado hasta que hablemos. Ya contactaste a tu socio, ¿verdad? Jorge Ramírez, el mejor abogado de divorcios de México. Mañana a las 10, si te sientes lista. Pero primero, necesitamos entrar a tu casa a sacar tus cosas importantes, documentos, joyas, las obras de arte de tu colección personal, todo lo que no quieras que él toque. No puedo verlo, Carmen. No ahora, no hace falta. Tengo copia de tus llaves desde aquella vez que te quedaste fuera. Iremos mañana temprano, cuando esté en el despacho. Roberto puede ayudarnos con las cosas pesadas. Roberto era el esposo de Carmen, un ingeniero tranquilo y confiable que adoraba a mi hermana y había sido como un hermano para mí. Esa noche dormí, si es que se le puede llamar dormir a dar vueltas en la cama entre pesadillas y recuerdos en el cuarto de huéspedes de Carmen. A las 6 am, ya estaba despierta, mirando el techo, preguntándome cómo mi vida había llegado a esto. A las 8 am, después de confirmar con la recepcionista del despacho que Ricardo estaba en una junta, Carmen, Roberto y yo entramos a mi casa como ladrones. Todo estaba igual pero diferente. Ahora veía las señales que había elegido ignorar. 2 copas de vino en el lavaplatos. Ricardo y yo no habíamos compartido una botella en semanas. Un arete que no era mío en la mesa de noche. ¿Cómo no lo había visto antes? El aroma a un perfume dulzón que no era el mío impregnado en los cojines del sofá. Esto es enfermizo, dijo Carmen desde el baño principal. Hay productos de ella aquí. Shampoo, acondicionador, hasta un cepillo de dientes rosa. La muy descarada se instaló en mi estudio, el lugar que era solo mío, donde planeaba las exposiciones y escribía los catálogos. Encontré algo que me destrozó más que cualquier evidencia de infidelidad, el folder con los papeles de adopción que había estado preparando en secreto. Ricardo siempre había querido hijos, y yo,
después de años de postergar por mi carrera, finalmente había estado lista. Había investigado agencias, había hablado con abogados, había incluso elegido decoración para lo que sería el cuarto del bebé. Elena, Roberto me llamó desde el estudio de Ricardo. Necesitas ver esto. En la computadora de Ricardo, abierto descuidadamente, estaba su correo electrónico. Roberto, con sus habilidades de ingeniero, había encontrado una carpeta marcada como personal. Dentro había cientos de emails con Natalia. Los leí con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Los primeros eran profesionales, luego coquetos, después explícitamente románticos. En agosto, el tono cambió. Mi amor, anoche fue increíble. No puedo creer que tengamos que esconder esto. Ricardo, ¿cuándo le dirás? No soporto ser la otra. Paciencia, mi cielo. Elena es frágil. Necesito encontrar el momento correcto. ¿Frágil? Yo era frágil, la mujer que había construido una galería de la nada, que había sobrevivido al cáncer de mi padre, que había mantenido a flote nuestras finanzas cuando Ricardo perdió clientes en la recesión. Esa mujer era frágil, pero el email que me partió en dos fue uno de hace 2 semanas. Ricardo, ya no puedo seguir con esto de escondernos. Es tu aniversario en 2 semanas. Si no le dices ese día, lo haré yo. No voy a pasar otra Navidad sola mientras tú finges la familia perfecta. Te amo, pero no. Seré tu secreto para siempre. Decides, o ella o yo. Con amor, N. La fecha coincidía. El ultimátum. La foto en la servilleta. Fue ella. Dije en voz alta. Natalia puso la foto. Cumplió su amenaza. La muy perra. Siseó Carmen, pero al menos te hizo un favor. Imagínate si hubieras seguido viviendo en la mentira. Escuchamos la puerta principal abrirse. Ricardo había regresado. Elena, sé que estás aquí. Vi tu coche afuera. Por favor, necesitamos hablar. Apareció en la puerta del estudio. Desarreglado, con la misma ropa del día anterior, los ojos rojos e hinchados. Por primera vez en 10 años, me pareció un extraño. Vine por mis cosas, dije con una calma que me sorprendió. Elena, por favor, déjame explicarte. Natalia y yo, se acabó. Le dije que no podía dejar mi matrimonio. Por eso ella, por eso lo de la foto. Fue su venganza porque la rechacé. ¿Su venganza? Reí, pero era una risa amarga. Sin humor. Ricardo, leí los correos. 8 meses. 8 meses prometiéndole que me dejarías. Su cara se descompuso como un edificio en demolición. No sabía que seríamos descubiertos así. No quería que te enteraras de esta manera. ¿Preferías que decírmelo en la cena de Navidad, en Año Nuevo, o pensabas mantener la mentira para siempre? No sé, admitió, y al menos eso parecía honesto. No sé qué pensaba. Solo sé que me enamoré de ella, pero también te amo a ti y no sabía qué hacer. No puedes amar a 2 personas al mismo tiempo, Ricardo. Eso no es amor, es egoísmo. Tú tampoco eras perfecta, contraatacó, y ahí estaba, el abogado buscando distribuir la culpa siempre con la galería, siempre posponiendo lo de los hijos. Ya ni siquiera me tocabas. No te atrevas. Carmen intervino antes de que yo pudiera responder. No te atrevas a culparla por tus decisiones. Ella no te puso una pistola en la cabeza para que te acostaras con tu empleada. Esto es entre Elena y yo, Carmen. No, Ricardo, ahora es entre tú y los abogados. Elena, vámonos. Ya tenemos lo que necesitamos. Mientras cargábamos las últimas cajas, Ricardo me siguió por la casa como un perro apaleado. ¿Qué hay de todo lo que construimos? 10 años no significan nada. Nuestros planes, nuestros sueños. Me detuve en la puerta, con una caja llena de álbumes de fotos de nuestra vida juntos. Fotos de viajes a Europa, cumpleaños, navidades, toda una década documentada en imágenes que ahora parecían ficción. Significaron todo para mí, dije sin voltear a verlo. Por eso duele tanto descubrir que para ti fueron desechables, que todo lo que construimos lo tiraste por una aventura con una niña de 28 años.
No es una niña, es una mujer brillante, que se acostó con su jefe casado. Completé sí, brillantísima. Esto no se va a quedar así, dijo mientras subía al coche. Mi familia no va a permitir un divorcio. ¿Sabes el escándalo que sería? Mi madre, tu madre debería haberle enseñado a su hijo a mantener los pantalones cerrados, dijo Carmen arrancando el coche. Mientras nos alejábamos, vi a Ricardo en el espejo retrovisor, parado en la puerta de la casa que habíamos comprado juntos hace 5 años, cuando creíamos que nuestro amor era invencible. Parecía pequeño, derrotado, y por un segundo, solo un segundo, sentí lástima por él. Luego recordé a Natalia usando mi bata y la lástima se evaporó como agua en el desierto. 2 semanas habían pasado desde el incidente del restaurante. La noticia había corrido por los círculos sociales de la Ciudad de México como reguero de pólvora. Mi madre había tenido que cancelar su partida de bridge en el club de golf porque las señoras no hablaban de otra cosa. Mi padre, con su estoicismo militar, había ofrecido partir las piernas a Ricardo, oferta que rechacé pero agradecí. La galería se había convertido en mi refugio. Entre cuadros y esculturas, podía fingir que mi vida no se había derrumbado. Esa mañana de jueves, estaba revisando las piezas para una subasta cuando Lucía, mi asistente, entró a mi oficina con expresión nerviosa. Elena, hay alguien que insiste en verte. Dice que es personal. No tuve que preguntar quién era. De alguna manera, sabía que este momento llegaría. Natalia Sánchez estaba parada en la recepción de mi galería como una aparición. En persona era aún más impresionante que en la foto, alta, atlética, con ese porte que da el privilegio y la educación cara. Vestía un traje sastre negro de Dior que probablemente costaba más que el salario mensual de Lucía, y llevaba un bolso de Hermès que reconocí, porque yo tenía el mismo en azul. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto, y su maquillaje era impecable a pesar del calor de octubre. Señora Mendoza, empezó, y noté que usó mi apellido de soltera, no el de casada. Necesitamos hablar. Señorita Sánchez, respondí, manteniendo el tono profesional aunque por dentro hervía. No creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor. Y había algo en su voz, una nota de desesperación que no esperaba. Solo deme 5 minutos. Se lo debo. La llevé a mi oficina privada, más para evitar un escándalo en la galería que por cortesía. Mi oficina era mi santuario, paredes blancas cubiertas de arte, un escritorio de cristal y acero que había diseñado un artista local, ventanales que miraban hacia un pequeño jardín interior donde crecían alcatraces y hortensias. Era un espacio que respiraba calma y control, justo lo opuesto a lo que sentía en ese momento. Natalia se sentó sin invitación en una de las sillas de cuero frente a mi escritorio. Ahora que la veía de cerca, noté detalles que la foto no mostraba: las ojeras mal disimuladas con corrector, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, el modo en que evitaba hacer contacto visual directo. ¿Vienes a disculparte?, pregunté, sentándome detrás de mi escritorio como un escudo, ¿a explicar por qué destruiste mi matrimonio, o simplemente a regodearte de tu victoria? No hay victoria aquí, respondió, y su voz se quebró ligeramente. Todas perdimos. Tú tienes a Ricardo. Yo diría, ¿qué ganaste? Se rió, pero era una risa amarga, sin alegría. ¿Tenerlo? Señora Mendoza. Elena, ¿puedo llamarla Elena? No, respondí fríamente, no somos amigas. Tiene razón, señora Mendoza. Entonces, vine porque hay algo que necesita saber, algo que Ricardo no le dirá, y que podría afectar los términos de su divorcio. Si es sobre su aventura, ya sé todo. 8 meses, las promesas, las mentiras. Leí los correos. No es sobre el pasado, es sobre el futuro. Respiró profundamente. ¿Cómo? Preparándose para saltar de un acantilado. Estoy embarazada. El mundo se inclinó sobre su eje. Tuve que agarrarme del escritorio para no caerme de la silla. La habitación pareció quedarse sin aire. ¿Qué? Fue todo lo que pude articular. 3 meses, continuó,
sacando una ecografía de su bolso de diseñador. Por eso puse la foto en su servilleta, porque cuando le dije a Ricardo del bebé, entró en pánico. Dijo que no podía dejar su matrimonio, que había demasiado en juego, que su familia lo desheredaría. Me pidió que me deshiciera del problema. ¿Te pidió que abortaras? La palabra sabía a veneno en mi boca, con palabras más elegantes. Pero sí, dijo que no era el momento, que necesitaba más tiempo para arreglar las cosas con usted, que un bebé complicaría todo. El hijo que Ricardo siempre había querido, por el que me había presionado durante años, que yo finalmente había estado lista para darle, y ahora lo tendría, pero con ella. ¿Por qué me dices esto?, pregunté, aunque mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona, porque mereces saber la verdad completa antes de tomar decisiones. Ricardo va a intentar reconciliarse con usted. Ya despidió a su abogado, canceló el departamento que había rentado, les dijo a sus padres que todo fue un malentendido. Va a llegar con flores, con promesas, tal vez hasta con mariachis conociendo su estilo. Va a jurar que terminó conmigo, que fue un error, que usted es el amor de su vida. Y no es así, yo soy un problema que necesita resolver. Usted es la solución. Con usted, mantiene su reputación, la herencia de su familia, el estatus social. Conmigo, soy la amante embarazada que arruinó su matrimonio perfecto. No es amor lo que lo trae de vuelta a usted, es conveniencia. Tú lo sabías, dije, la realización golpeándome. Sabías que estaba casado desde el principio. Sí, admitió sin rodeos, lo sabía, y no me importó. Me enamoré de él en la primera junta donde lo conocí. Era brillante, carismático, atento. Me hacía sentir especial, importante. Me dijo que su matrimonio estaba muerto, que solo esperaba el momento correcto para separarse. El cuento de siempre, el cuento en el que las idiotas como yo creemos. Aceptó, pero quiero que sepa que nunca fue mi intención lastimarla. Al principio, usted era solo un nombre, una idea abstracta, la esposa fría que no lo comprendía, que priorizaba su carrera sobre su matrimonio. Eso te dijo, entre otras cosas, que no tenían intimidad desde hacía meses, que dormían en cuartos separados, que usted había rechazado la idea de tener hijos. Mentiras, ahora lo sé, pero entonces yo quería creerlas. ¿Cuándo supiste la verdad? En la fiesta del 4 de julio en su casa. Vi cómo la miraba cuando usted no se daba cuenta. Vi las fotos de sus viajes, la forma en que hablaba de usted con sus amigos. Vi una vida real, no la ficción que me había vendido. Pero para entonces ya era tarde, ya estaba enamorada, ya habíamos cruzado líneas que no se pueden descruzar. Se limpió una lágrima que había escapado pese a su control. Esa noche, en su casa, usando su bata, no fue mi idea. Ricardo insistió, dijo que le excitaba, que era su forma de rebelarse contra las restricciones del matrimonio. Ahora entiendo que era su forma de humillarla. Aunque usted nunca lo supiera, es un hombre más cruel de lo que cualquiera de nosotras imaginó. ¿Por qué la foto? ¿Por qué así? Porque le di un ultimátum. Le dije que si no le confesaba todo en su aniversario, yo lo haría. La mañana del aniversario me llamó y me dijo que había decidido, la elegiría a usted, que lo nuestro había sido un error, que no podía dejar a su esposa, que me daría dinero para resolver lo del bebé y una indemnización para que me fuera. ¿Una indemnización? Como si fueras un empleado despedido. Exacto, $300,000 para desaparecer, para matar a su hijo y esfumarme como si nunca hubiera existido. Y la foto, la tomé yo misma semanas antes, cuando él insistió en que posara con su bata. Pensé que si usted se enteraba de forma pública, él no podría manipular la situación, no podría convencerla de que era un malentendido o minimizar lo que pasó. Soborné al mesero para que la pusiera en la servilleta, 500 pesos y una historia sobre una broma entre amigas. Don Carlos, murmuré, recordando al mesero que nos había atendido durante años. No lo culpe, le dije que era una broma inocente,
una foto graciosa de una despedida de soltera. No sabía lo que hacía. Nos quedamos en silencio por un momento, dos mujeres unidas por el engaño del mismo hombre. ¿Qué vas a hacer?, pregunté finalmente. ¿Con el bebé? Me voy a Monterrey. Mi familia está allá. Mi padre tiene un despacho de arquitectos. Me ofreció trabajo. Criaré a mi hijo sola. Es mejor que criarlo con un padre que lo ve como un error. ¿Le has dicho a Ricardo? Le mandé los papeles de reconocimiento de paternidad ayer. Mi abogado dice que puede pelear la custodia, exigir pruebas de ADN, hacer esto muy difícil si quiere. ¿Y qué hay del despacho? Técnicamente es acoso sexual. Él era tu jefe. Firmé un acuerdo de confidencialidad cuando me contrataron. Si lo demando, pierdo todo. Ricardo es muy cuidadoso con los papeles. Es abogado después de todo. Me levanté y caminé hacia la ventana. En el jardín, un colibrí revoloteaba entre las flores, ajeno a los dramas humanos. Envidiaba su simplicidad. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté sin voltear. ¿Qué ganas? Nada, o tal vez algo de paz. Usted no merecía esto, nadie lo merece, y creo que necesitaba que alguien más supiera la verdad, que no soy solo la amante destruye hogares, que también fui engañada, a mi manera. Fuiste cómplice, dije, volteando a verla. No eres una víctima, Natalia. Tomaste decisiones sabiendo que había una esposa, un matrimonio. Que él te mintiera después no borra tu responsabilidad inicial. Tiene razón, aceptó, levantándose. No busco su perdón ni su comprensión, solo quería que supiera la verdad antes de que Ricardo intentara recuperarla con más mentiras. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Para lo que vale, en los correos que no vio, Ricardo hablaba de usted constantemente, comparaba todo lo que yo hacía con usted. Mi forma de reír no era tan genuina como la suya, mi conocimiento de arte no se comparaba con el suyo, incluso mi forma de hacer el café era inferior. Creo que, a su retorcida manera, si la ama, solo que ama, más su propia gratificación. Eso no es amor, respondí. Es posesión, coleccionismo, como las pinturas que compra pero nunca aprecia realmente. Sí, concordó. Supongo que ambas fuimos piezas en su colección. Se fue, dejando el eco de sus tacones en el pasillo y el aroma de su perfume caro en mi oficina. Me senté en mi escritorio y llamé a Carmen. Necesito que modifiques la demanda de divorcio, dije sin preámbulos. Incluye una cláusula sobre el reconocimiento de paternidad y manutención infantil para el hijo que espera con Natalia Sánchez. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Ella vino a verme. Está embarazada de 3 meses. Ricardo le pidió que abortara. Ese hijo de puta. Carmen, quiero que te asegures de que ese bebé reciba lo que le corresponde. No es su culpa tener un padre cobarde. Elena, no tienes que. Sí tengo, porque soy mejor que él. Porque ese bebé es el hermano del hijo que nunca tendré con Ricardo, y porque la mejor venganza es la gracia bajo presión. Esa noche, tal como Natalia había predicho, Ricardo apareció en el departamento de Carmen con mariachis. 15 músicos en trajes de charro plateados tocando Sin ti de Los Panchos frente al edificio. Los vecinos empezaron a asomarse, algunos grabando con sus celulares. Era un espectáculo digno de una telenovela. Bajé al lobby pero no salí del edificio. A través de las puertas de cristal, podía ver a Ricardo con un ramo de rosas rojas del tamaño de un arbusto pequeño, vestido con su mejor traje, el que usó en nuestra boda. El conserje, don Luis, se acercó nervioso. Señora Elena, el señor insiste en que salga. Dice que no se irá hasta que hablen. Don Luis, si en 10 minutos sigue aquí, llame a la policía. Esto es acoso. Salí del edificio con paso firme. Los mariachis dejaron de tocar al verme. Elena, mi amor. Ricardo se arrodilló ahí mismo, en plena banqueta, frente a vecinos y transeúntes que se habían detenido a mirar el espectáculo. Perdóname, cometí el peor error de mi vida, pero te amo. Siempre te he amado. Eres la única mujer para mí. Levántate, Ricardo.
Estás haciendo el ridículo. No me importa, que todo México sepa que te amo, que me arrepiento, que haré lo que sea para recuperarte. ¿Lo que sea? Pregunté con calma letal. ¿Incluso reconocer al hijo que esperas con Natalia? El silencio fue absoluto. Hasta los mariachis parecieron contener la respiración. Ricardo se levantó lentamente, su cara pasando del rojo al blanco en segundos. ¿Cómo? Ella vino a verme, fue más valiente y honesta que tú. Me contó todo, el bebé, tu petición de que abortara, el soborno para que desapareciera. Elena, ese bebé fue un accidente, no significa nada. Un bebé nunca es nada. Ricardo, es un ser humano, tu hijo, el hijo que tanto querías. ¿Recuerdas? El que me presionaste para tener durante años. Pero nosotros podemos tener los nuestros. Podemos adoptar como habías planeado. ¿Cómo sabes de los papeles de adopción? Se calló, dándose cuenta de su error. Los viste, continué cuando empezaste tu aventura. Viste que finalmente estaba lista para ser madre y aún así elegiste a otra. Elena, por favor, mi familia, mis padres, me van a desheredar si se divorcian. El despacho perderá clientes. Mi reputación, ahí está. La verdad al fin, no es por amor, es por el maldito dinero, por la imagen, por el que dirán. También es por amor, gritó. Desesperado, te conozco desde hace 15 años. Hemos construido una vida juntos, que tú destruiste, pieza por pieza, mentira por mentira, cada vez que elegiste acostarte con ella en vez de trabajar en nuestro matrimonio. Los mariachis empezaron a retirarse incómodos. Uno de ellos murmuró: lo sentimos, señora, al pasar junto a mí. Esto no ha terminado, amenazó Ricardo. Mi familia tiene los mejores abogados. No te voy a dar el divorcio fácilmente, pero sí lo harás. Sonreí, y algo en mi expresión lo hizo retroceder, porque si no, me aseguraré de que toda la Ciudad de México sepa exactamente qué clase de hombre eres. Incluido lo del bebé que le pediste a tu amante que abortara. ¿Cómo crees que reaccionará tu muy católica madre cuando se entere? No te atreverías. Ponme a prueba. Tengo los correos, tengo la confesión de Natalia. Tengo evidencia de que usaron nuestra casa para su aventura. ¿Quieres un escándalo? Te daré uno que hará que lo del restaurante parezca un juego de niños. Me di la vuelta para entrar al edificio. Elena, gritó, te arrepentirás de esto. Vas a terminar sola y amargada. Me detuve. Y volteé una última vez. Mejor sola que mal acompañada. Ricardo, disfruta tu libertad. Úsala sabiamente, porque pronto tendrás un hijo que mantener. 6 meses después del incidente del restaurante, el día que firmé los papeles finales del divorcio, la Ciudad de México amaneció con una lluvia inusual para abril. Las jacarandas habían florecido temprano ese año, y la lluvia hacía que sus pétalos morados alfombraran las calles como una despedida poética de mi vida anterior. El despacho del notario estaba en un edificio Art Deco en la colonia Juárez, uno de esos lugares que había sobrevivido al terremoto del 85 y ahora era parte del patrimonio histórico. Las paredes de mármol verde y los elevadores de jaula le daban un aire de solemnidad apropiado para el fin de un matrimonio. Ricardo llegó 20 minutos tarde, como siempre, pero esta vez no me molestó. Ya no tenía el poder de afectarme con sus desconsideraciones. Había cambiado mucho en 6 meses, más delgado, con canas que antes no tenía, y esa mirada derrotada de quien ha perdido más de lo que esperaba. Venía solo, su abogado había renunciado después de que saliera a la luz lo del bebé, y su familia, los poderosos Salinas Bermúdez, dueños de media Guadalajara, habían decidido que era mejor un divorcio discreto que un escándalo mayor. Su madre, doña Isabel, había venido a verme un mes después del incidente. Mija, me había dicho en mi galería, vestida de negro como si ya estuviera de luto por su hijo, Ricardo es igual a su padre. Yo aguanté 30 años de infidelidades por el que dirán. Tú eres más fuerte, más moderna, haces bien en irte, pero no lo destruyas, por favor. Es mi hijo,
Después de todo, le había prometido discreción a cambio de un divorcio justo, y ella había cumplido. La presión familiar había sido más efectiva que cualquier amenaza legal. Elena, me saludó Ricardo formalmente, tomando asiento en la mesa de juntas. Ricardo, respondí con la misma frialdad cordial. El notario, un hombre mayor con lentes de media luna y manos que temblaban ligeramente por la edad, comenzó a leer los términos del acuerdo. La casa de Polanco sería vendida y las ganancias divididas equitativamente. Yo conservaba mi departamento de soltera en Roma Norte, mi coche, y la mitad de nuestras inversiones conjuntas. Ricardo mantendría el despacho y sus cuentas personales, pero tendría que pagar una pensión alimenticia para el hijo de Natalia, que había nacido 2 semanas antes. Ricardo Jr. le habían puesto un niño sano de 3,5 kilos, con los ojos de su padre y la nariz de su madre, según me había contado Carmen, que había mantenido contacto con Natalia por razones legales. ¿Alguna objeción a los términos?, preguntó el notario. No, dijimos al unísono. Firmamos en silencio. 10 años de matrimonio, 3,650 días de vida compartida, reducidos a 3 firmas en documentos con sellos oficiales. El notario nos entregó las copias y nos deseó buena suerte con la solemnidad de quien ha visto demasiados finales como para creer en los nuevos comienzos. En el elevador, solos por primera vez en meses, Ricardo finalmente habló. ¿Eres feliz?, preguntó, mirando los números iluminarse mientras descendíamos. Estoy en paz. A veces es mejor que la felicidad. Yo quería que supieras que voy a ser un buen padre. Con Ricardo Jr. Natalia y yo no estamos juntos, pero voy a estar presente para mi hijo. Me alegra escucharlo. Ese niño no tiene la culpa de nada. Elena, yo sé que no significa nada ahora, pero de verdad lo siento, no por haberme enamorado de Natalia, porque eso no se controla, pero sí por cómo manejé todo, por las mentiras, por la cobardía, por hacerte pasar por esa humillación en el restaurante. El perdón no se da, Ricardo, se gana, y honestamente, ya no me importa lo suficiente como para guardarte rencor. Eres el padre de mis recuerdos, pero ya no eres parte de mi futuro. Las puertas del elevador se abrieron al lobby. Salí primero. Sin mirar atrás, en la calle, Carmen me esperaba en su coche, con 2 cafés del Starbucks de la esquina y una sonrisa de orgullo. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras me subía al coche. Libre, respondí, y era verdad como si hubiera estado aguantando la respiración por 6 meses y finalmente pudiera exhalar. Bueno, porque tengo noticias, dijo mientras arrancaba. ¿Recuerdas a Diego Mendoza, el escultor que expusiste el año pasado? El viudo con los 2 niños pequeños. Claro que lo recuerdo. Vendimos toda su colección. Preguntó por ti. Quiere invitarte a cenar. Carmen, acabo de divorciarme. Literalmente, hace 10 minutos. No digo que te cases con él mañana, solo que aceptes una cena. El tipo es guapo, talentoso, y sus niños son adorables. Diego Mendoza recordaba nuestra colaboración para su exposición. Un hombre tranquilo, reflexivo, que había perdido a su esposa por leucemia hacía 3 años y canalizaba su dolor en esculturas de una belleza desgarradora. Sus hijos, Sofía de 7 y Mateo de 5, a veces venían a la galería y llenaban el espacio de risas infantiles. Lo pensaré, dije, y Carmen sonrió sabiendo que era lo mejor que obtendría de mí. La galería había florecido durante mi divorcio, tal vez porque canalicé todo mi dolor en trabajo, o tal vez porque finalmente tenía la libertad de tomar decisiones sin consultar a nadie. Habíamos cerrado un acuerdo con el Museo de Arte Moderno para co-curar una exposición de artistas emergentes mexicanos. También había abierto una segunda sede en San Miguel de Allende, aprovechando el mercado de coleccionistas extranjeros. Esa tarde, mientras preparaba la inauguración de una nueva exposición, recibí una visita inesperada. Era Natalia, con el bebé en un canguro y ojeras que el maquillaje no lograba ocultar. Hola, Elena,
dijo suavemente. Espero no molestar. Natalia, la saludé, sorprendida pero no molesta. Pasa, por favor. Mi oficina se sentía diferente con un bebé en ella. Ricardo Jr. dormía plácidamente, ajeno al drama. ¿Qué había causado su concepción? Me voy mañana a Monterrey, explicó Natalia, pero quería despedirme y agradecerte. ¿Agradecerme? Por no hacer esto más difícil de lo necesario, por incluir la manutención en el divorcio sin que yo tuviera que pelear. Otras mujeres no hubieran sido tan civilizadas. No lo hice por ti, aclaré, lo hice por él. Señalé al bebé, merece un buen comienzo en la vida, sin importar las circunstancias de su nacimiento. Ricardo vino a conocerlo, dijo, lloró cuando lo cargó, dijo que se parecía a su padre, el abuelo que nunca conocerá porque la familia lo ha repudiado. ¿Te ofreció volver con él? Sí, admitió, dijo que podríamos intentarlo ahora que era libre. Le dije que no, no se puede construir una familia sobre los escombros de otra. Sabia decisión, aprendí de la mejor, dijo con una sonrisa triste de la mujer que tuvo la fuerza de dejarlo ir aunque doliera. Se levantó para irse, ajustando al bebé en el canguro. Elena, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿serías la madrina de Ricardo Jr.? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué yo? Porque quiero que mi hijo tenga un modelo de integridad y fortaleza, porque tú, más que nadie, entiendes la complejidad de su origen, y porque creo que sería una forma de sanar, de transformar algo roto en algo hermoso. Natalia, no tienes que decidir ahora, solo piénsalo. Mi número no ha cambiado. Se fue, dejando tras ella la posibilidad de una reconciliación que nunca imaginé, no con Ricardo, sino con la vida misma, con la capacidad de perdonar y seguir adelante. 3 semanas después acepté la cena con Diego. Fuimos a un pequeño restaurante en Coyoacán, lejos de los lugares que frecuentaba con Ricardo. Diego era todo lo opuesto a mi ex esposo, callado donde Ricardo era efusivo, reflexivo donde Ricardo era impulsivo, humilde donde Ricardo era arrogante. Sé que es pronto, dijo durante el postre, un delicioso pastel de 3 leches, pero me gustas, Elena. Me gusta tu fuerza, tu pasión por el arte, la forma en que tratas a mis hijos cuando visitan la galería. Diego, yo acabo de salir de un matrimonio muy difícil, lo sé, no estoy pidiendo nada más que la oportunidad de conocerte, sin presiones, sin expectativas, solo posibilidad. Y así empezó, despacio, con cafés en las mañanas antes de abrir la galería, con visitas al parque con sus hijos los domingos, con conversaciones sobre arte que se extendían hasta la madrugada. Diego entendía el dolor de perder un amor, aunque el suyo fuera por muerte y el mío por traición. Ambos sabíamos lo que era reconstruirse desde las cenizas. 6 meses después del divorcio, el día de mi cumpleaños 39, organicé una cena en mi departamento. Carmen y Roberto trajeron el vino, mis padres trajeron tamales de su receta secreta, mis amigas de la universidad llenaron el espacio de risas. Diego llegó con sus hijos y un pastel que Sofía había ayudado a decorar con flores de azúcar. Un brindis, propuso mi padre, levantando su copa de mezcal por Elena, mi hija, que demostró que la dignidad vale más que cualquier matrimonio. Papá, protesté, pero reía. Es verdad, mija, tu madre y yo estamos orgullosos de ti. Transformaste el dolor en fuerza, la traición en libertad. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Natalia desde Monterrey, una foto de Ricardo Jr. En su bautizo. ¿Todavía está abierta la oferta de ser madrina?, preguntaba. Le respondí, envíame los detalles. Estaré ahí. Carmen vio mi sonrisa y levantó una ceja interrogante. Voy a ser madrina, expliqué. ¿De quién? De Ricardo Jr. El silencio en la mesa fue absoluto hasta que mi madre habló. Eres mejor persona de lo que cualquiera de nosotros sería, mija. No es bondad, mamá, es libertad. La libertad de elegir el perdón sobre el rencor, la gracia sobre la amargura. Diego tomó mi mano bajo la mesa,
un gesto de apoyo silencioso que Ricardo nunca hubiera hecho. Sofía y Mateo jugaban con mis sobrinos en la sala, llenando el departamento de risas infantiles. Después de que todos se fueron, salí al balcón con Diego. La Ciudad de México brillaba bajo nosotros, millones de luces como estrellas terrestres. ¿Te arrepientes?, preguntó Diego, ¿de los 10 años con él? Pensé en la pregunta mientras veía un avión cruzar el cielo nocturno. No, esos años me hicieron quien soy. El dolor me hizo más fuerte, la traición me hizo más sabia, y el divorcio me hizo libre. No cambiaría nada porque cada momento, bueno o malo, me trajo hasta aquí, hasta este momento. ¿Y dónde es aquí exactamente? En mi vida, mi verdadera vida, no la que planeé, no la que esperaba, sino la que estoy construyendo día a día. Diego me besó entonces, suave, tentativo, como pidiendo permiso. Era diferente a los besos de Ricardo, menos demandante, más generoso. Era un beso que prometía paciencia, no pasión desenfrenada, compañerismo, no posesión. 2 años después, el día que inauguré mi tercera galería, esta vez en Oaxaca, recibí una invitación inesperada. Ricardo se casaba de nuevo. La novia era una chica de 25 años, hija de socios del despacho. La boda sería en la hacienda de los Morales, el mismo lugar donde nos habíamos casado nosotros. No sentí dolor, ni rabia, ni siquiera ironía, solo una extraña sensación de cierre circular. Le envié un regalo, una pequeña escultura de Diego representando un colibrí en vuelo, el mismo colibrí que había en la pintura de mi galería, suspendido eternamente entre flores, siempre en movimiento, siempre libre. En la tarjeta escribí: para nuevos comienzos, que aprendas de los finales anteriores. Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima en San Miguel de Allende. Sus hijos fueron los pajecitos, Carmen mi dama de honor, y sorprendentemente, Natalia asistió con Ricardo Jr., que ya caminaba y me llamaba tía Elena. Durante la recepción, mientras veía a Diego bailar con Sofía parada sobre sus pies, y a Mateo perseguir burbujas de jabón por el jardín, entendí que la vida no se trata de los planes que hacemos, sino de cómo respondemos cuando esos planes se derrumban. Mi nombre es Elena Mendoza de Herrera ahora, tengo 41 años, soy esposa por segunda vez, madre de 2 hijastros maravillosos, madrina del hijo de la amante de mi ex esposo, y dueña de 3 galerías de arte exitosas. Mi vida es complicada, imperfecta, y absolutamente auténtica. A veces, cuando paso por el restaurante Casa Azul en Polanco, recuerdo aquella noche cuando una foto cayó de una servilleta y mi mundo se derrumbó. Don Carlos sigue trabajando ahí. Una vez entré sola, pedí una mesa para uno, y ordené los mismos tacos de cochinita que solía compartir con Ricardo. Señora Elena, me dijo don Carlos con lágrimas en los ojos, siento mucho lo de aquella noche. No sabía, don Carlos. Lo interrumpí y me hizo un favor, el favor más doloroso y necesario de mi vida. Si no hubiera sido por esa foto, seguiría viviendo una mentira. ¿Es feliz ahora, señora? Soy real, don Carlos, y eso es mucho mejor que ser feliz. Soy auténticamente, imperfectamente, maravillosamente real. Esa noche, al volver a casa, encontré a Diego trabajando en una nueva escultura mientras los niños hacían la tarea en la mesa del comedor. No era la vida que había planeado cuando me casé con Ricardo a los 28 años, llena de sueños de perfección. Era mejor, era una vida construida sobre la verdad, no sobre las apariencias, sobre el amor elegido conscientemente cada día, no sobre la pasión ciega, sobre la familia que creamos, no sobre la que se espera de nosotros. Mi historia no terminó aquella noche en el restaurante cuando una foto cayó de una servilleta. Mi historia real comenzó ese día, el día que Elena, la esposa perfecta con la vida perfecta, murió, y Elena, la mujer completa, imperfecta y libre, nació, porque al final, las mejores historias no son las que planeamos,
sino las que escribimos con las páginas rotas de las anteriores, creando algo nuevo, algo propio, algo verdadero. La Ciudad de México sigue brillando afuera de mí, ventana, eterna en su caos y su belleza, y yo sigo aquí, parte de su tejido, una historia más entre millones, pero finalmente, verdaderamente, completamente mía. La inauguración de mi retrospectiva en el Museo de Arte Moderno era el tipo de evento que solía soñar cuando abrí mi primera galería hace 15 años. Elena Mendoza, curadora de Nuevas Voces, rezaba la invitación. 300 personas del mundo del arte mexicano e internacional llenaban las salas, admirando no mi arte, sino el de los 47 artistas que había descubierto y promovido a lo largo de mi carrera. Diego estaba a mi lado, elegante en su traje negro, sus manos de escultor descansando suavemente en mi cintura. Sofía, ahora de 14 años, había diseñado el programa del evento como proyecto escolar. Mateo, de 12, había insistido en ser el encargado del libro de visitas. Entre la multitud, sexta caras que contaban la historia de mi vida, mis padres, ya mayores pero orgullosos, Carmen con su tercer embarazo evidente bajo su vestido de gala, clientes que se habían vuelto amigos, artistas que ahora eran famosos, y entonces lo vi, Ricardo, más viejo, más gris, con su nueva esposa joven y embarazada. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón. Por un momento, el tiempo se detuvo, luego él levantó su copa en un brindis silencioso, y yo respondí el gesto. No había palabras necesarias. Éramos dos extraños que una vez compartieron una vida, y ahora vivían realidades completamente diferentes. Tía Elena, una vocecita, me jaló el vestido. Era Ricardo Jr., ahora de 6 años, idéntico a su padre pero con la dulzura de su madre. Mi mamá dice que ya es hora del discurso. Natalia se acercó, elegante en un vestido azul marino. Nos habíamos vuelto, contra toda probabilidad, algo parecido a amigas, unidas primero por el dolor compartido, luego por el niño que era mi ahijado, y finalmente por el respeto mutuo de dos mujeres que habían reconstruido sus vidas. Subí al podio y miré a la audiencia. Tantas historias, tantas vidas entrelazadas con la mía. Hace 11 años, empecé. Mi vida como la conocía terminó en un restaurante de Polanco cuando una foto cayó de una servilleta. Esa noche pensé que era el fin del mundo. Hoy, parada aquí, rodeada de arte y amor, entiendo que fue el principio de una vida auténtica, imperfecta, real. El arte que ven aquí no es solo de los artistas que represento, es el arte de la resiliencia, de la reinvención, de la capacidad humana de transformar el dolor en belleza. Cada uno de estos artistas, como yo, ha tomado los fragmentos rotos de sus experiencias y los ha convertido en algo extraordinario. Eso es lo que celebramos hoy, no la perfección, sino la belleza de nuestras imperfecciones transformadas en arte. El aplauso fue largo y genuino. Mientras bajaba del podio, Diego me esperaba con una sonrisa que iluminaba sus ojos oscuros. Te amo, susurró en mi oído, a ti, a tu historia, a tus cicatrices, a tu fuerza, y yo a ti, respondí, por amarme no a pesar de mi pasado, sino incluyéndolo. La noche continuó con música, vino y conversaciones. En algún momento, vi a Ricardo salir discretamente con su esposa. No intentó acercarse, y lo agradecí. Éramos parte del pasado del otro, pero no del presente. Al final de la noche, cuando solo quedábamos la familia y los amigos más cercanos, Carmen propuso un último brindis. Por Elena, que nos enseñó que a veces las mejores historias comienzan con un final. Que el amor verdadero no es el que te completa, sino el que te acompaña mientras te completas a ti misma, y que la mejor venganza no es vivir bien, sino vivir auténticamente. Mientras brindábamos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de don Carlos, el mesero del Casa Azul, ahora retirado. Vi las noticias sobre su exposición,
señora Elena. Me alegra ver que todo resultó bien al final. A veces Dios escribe derecho en renglones torcidos. Le respondí, y a veces necesitamos que alguien ponga una foto en una servilleta para empezar a escribir nuestra verdadera historia. Gracias, don Carlos. Miré a mi alrededor, Diego conversando con mi padre sobre técnicas de escultura, los niños dormidos en un sofá del museo, Carmen y Roberto planeando en voz baja el nombre del bebé, Natalia ayudando a mi madre a guardar las obras del catering, Ricardo Jr. jugando con mi sobrino. Esta era mi vida ahora, desordenada, impredecible, hermosa en su complejidad. Una vida que jamás habría imaginado cuando era la perfecta esposa de Ricardo Salinas Bermúdez, pero, una vida que era completamente, auténticamente mía. Mi nombre es Elena Mendoza de Herrera, tengo 44 años, soy curadora, esposa, madre, madrina, hermana, hija y amiga. Soy una mujer que fue rota y se reconstruyó, no perfecta, sino completa, y todo comenzó la noche en que abrí una servilleta en un restaurante y cayó una foto. A veces los finales más dolorosos son los comienzos más necesarios. A veces perder todo es la única forma de encontrarte a ti misma, y a veces, solo a veces, una traición es el regalo más inesperado que la vida puede darte, porque sin esa foto, sin ese dolor, sin esa pérdida, nunca habría encontrado mi verdadera fuerza, mi verdadero amor, mi verdadera vida, y por eso, extrañamente, eternamente, estoy agradecida.